Bienvenidos a nuestro canal dedicado a explorar y explicar los aspectos fundamentales del derecho civil en México. Desde los principios básicos hasta los conceptos más complejos, nuestro objetivo es ofrecerte una comprensión clara y concisa del sistema legal que rige nuestras relaciones civiles. El derecho civil en México es una rama del derecho privado que regula las relaciones entre particulares, estableciendo normas para regular el estado civil de las personas, sus derechos y obligaciones, así como la titularidad, adquisición, disfrute y disposición de sus bienes y propiedades. Los principios fundamentales del derecho civil en México son los pilares sobre los cuales se construye todo el sistema jurídico que regula las relaciones entre individuos en el ámbito civil. Estos principios proporcionan la base ética, moral y legal que guía la aplicación e interpretación de las leyes civiles en el país. Aquí hay una breve introducción a algunos de los principales principios. Autonomía de la voluntad. Este principio reconoce la capacidad de las personas para celebrar acuerdos y establecer relaciones jurídicas de manera libre y voluntaria, siempre y cuando no contravengan disposiciones legales imperativas o de orden público. Legalidad. Implica que todas las acciones y relaciones jurídicas deben estar respaldadas por la ley. Esto significa que los derechos y obligaciones de las personas están determinados por lo que establece la legislación vigente. Igualdad. Todos los individuos son iguales ante la ley y deben ser tratados como tales, sin discriminación por motivos de raza, género, religión u otras características personales. Buena fe. Se refiere a la obligación de las partes de actuar de manera honesta, leal y transparente en todas las relaciones jurídicas. Esto implica revelar toda la información relevante y cumplir con las obligaciones contraídas de manera justa y equitativa. Responsabilidad civil. Establece que las personas son responsables de sus acciones y deben reparar los daños que causen a terceros, ya sea de manera intencional o negligente. Y retroactividad de la ley. La ley no puede aplicarse retroactivamente para afectar derechos ya adquiridos. Esto garantiza la seguridad jurídica y la estabilidad en las relaciones civiles. Interpretación más favorable al interés del deudor. En caso de duda en la interpretación de una norma, se debe optar por la interpretación que sea más favorable para el deudor. Estos son solo algunos de los principios fundamentales que sustentan el derecho civil en México. El derecho familiar en México es una rama del derecho civil que regula las relaciones familiares, incluyendo el matrimonio, el divorcio, la patria potestad y otros aspectos relacionados con la familia. Aquí tienes una explicación detallada sobre cada uno de estos temas. Matrimonio. El matrimonio es una institución legal que establece una unión formal y reconocida entre dos personas con el fin de crear una familia. En México, los requisitos para contraer matrimonio varían ligeramente de un estado a otro, pero en general incluyen ser mayores de edad, 18 años cumplidos. No estar casado previamente, salvo en caso de viudez o divorcio. Consentimiento libre y voluntario de ambos contrayentes. Presentar documentos de identificación oficial. Cumplir con los requisitos establecidos por la ley local, como exámenes prenupciales o periodos de espera. Formas de disolución del matrimonio. Divorcio es la forma legal de disolver el vínculo matrimonial. En México, existen dos tipos de divorcio. Divorcio administrativo se puede llevar a cabo cuando ambos cónyuges están de acuerdo en la separación y cumplen con ciertos requisitos establecidos por la ley, como la duración del matrimonio y la inexistencia de hijos menores. Divorcio judicial se tramita a través de un proceso judicial y puede ser solicitado por uno o ambos cónyuges. Se puede dar por mutuo acuerdo o por causas específicas, como adulterio, abandono, violencia, entre otros. La patria potestad es el conjunto de derechos y obligaciones que los padres tienen sobre sus hijos menores de edad, con el fin de proteger su persona y patrimonio. Algunos aspectos importantes de la patria potestad en México incluyen derecho a la guarda y custodia de los hijos. El derecho familiar en México busca proteger los derechos de los miembros de la familia y promover relaciones familiares saludables y equitativas, garantizando el bienestar y desarrollo integral de todos sus integrantes. Sucesiones y herencias en México. La sucesión es el proceso legal mediante el cual se transmiten los derechos y obligaciones de una persona fallecida a sus herederos o legatarios. Por otro lado, la herencia se refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona deja al morir y que son transmitidos a sus herederos o legatarios. La sucesión testamentaria se lleva a cabo cuando el fallecido ha dejado un testamento válido en el cual expresa sus deseos sobre la distribución de sus bienes. El testamento puede ser abierto, conocido y aprobado por el testador ante un notario público, o cerrado. El testador lo entrega al notario para su custodia sin revelar su contenido.
En este proceso, se sigue la voluntad expresa del testador, siempre y cuando no contravenga disposiciones legales imperativas. Sucesión intestamentaria ocurre cuando el fallecido no dejó un testamento válido, o cuando el testamento es declarado nulo o inválido por alguna razón. En este caso, la distribución de los bienes se realiza de acuerdo con las disposiciones legales establecidas en el Código Civil y demás leyes aplicables. Los herederos son determinados conforme a un orden de parentesco establecido por la ley. Los testamentos y legados son instrumentos legales fundamentales en el derecho sucesorio mexicano. Contratos en el derecho mexicano. Un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas que crea o transfiere derechos y obligaciones, y que está sujeto a las disposiciones legales. En el derecho civil mexicano, los contratos son fundamentales ya que son la base de las relaciones comerciales y civiles, permitiendo la regulación de derechos y obligaciones de las partes involucradas. Tipos de contratos reconocidos en México: compraventa, acuerdo en el que una parte, vendedor, se obliga a transferir la propiedad de un bien o servicio a otra parte, comprador, a cambio de un precio. Arrendamiento, contrato en el que una parte, arrendador, se obliga a ceder temporalmente el uso o goce de un bien a otra parte, arrendatario, a cambio de un precio. Prestación de servicios, acuerdo en el que una parte, prestador de servicios, se obliga a realizar determinadas labores o actividades a favor de otra parte, cliente, a cambio de una retribución económica. Préstamo, contrato en el que una parte, prestamista, entrega temporalmente a otra parte, prestatario, una cosa fungible o no fungible, con la obligación de restituirla en especie o cantidad igual. Donación, acuerdo en el que una persona, donante, transfiere gratuitamente la propiedad de un bien o derechos a otra persona, donatario. Fideicomiso, contrato en el que una persona, fideicomitente, transfiere la propiedad de bienes a un fiduciario, quien se obliga a administrarlos o transmitirlos en beneficio de un tercero, beneficiario. Es importante que las partes involucradas en un contrato conozcan y entiendan tanto sus derechos como sus obligaciones para evitar conflictos y asegurar el cumplimiento adecuado de lo pactado.